los babilonios hacían alcantarillados. Nippur, primer alcantarillado. 3.750 años antes de Cristo. Pero, sí, ya. Pero cuidado, o sea, de los babilonios fue información a los hindúes, Egipto. Los egipcios tenían en Memphis un alcantarillado pluvial donde ponían las aguas en lagunas para ser reusadas en el riego. O sea, entonces quiere decir que la parte pluvial, siempre que el hombre se agolpa en centros donde hay una fuerte densidad, ¿ok? Hay que resolver un tema de las aguas de lluvia que pueden peligrar situaciones de vehículos de guerra, de las comunidades, la compra de alimentos. Entonces, al final, desde que el hombre se agolpa en centros urbanos o protourbanos, comienza a pensar en cómo salir rápido de las aguas de lluvia. Pero de los egipcios hubo información que llegó a los griegos, de los griegos a los romanos. Los romanos fueron grandes ingenieros. Por cierto, nunca he sabido cómo se hacían con los números romanos, haciendo ecuaciones en esa época. ¿Cómo multiplicaban 20 por 2? O sea, 2 palitos por una X. ¿Cómo sabían que daba? 20, como 2X. O sea, lo he pensado mucho. Pero los romanos, a su vez, pasaron información en muchos sitios, y en España hay muchísimos acueductos y alcantarillados romanos. Pues entonces, Santo Domingo, la ciudad en que vivimos, ¿ok?, que fue fundada inicialmente por Bartolomé Colón en el lado oriental, pero luego fue pasada por Nicolás de Obando al lado occidental, donde está ahora. Tenía esto, señores. Lo saqué del libro de don Marcos Rodríguez sobre apuntes para la historia del abastecimiento de alcantarillados en la República Dominicana. Alcantarillados pluviales aquí en la zona colonial, donde cabe un hombre parado y un hombre y medio parado. ¿Ok? Miren allá, un hombre parado al final, ¿ok? Ahí se ve. Entonces, había alcantarillados pluviales, grandes secciones. Las secciones, esto es un tema ya de entre ingenieros. O sea, siempre las secciones pluviales son mucho más grandes que el agua residual. ¿Cuántas veces? De 12 a 15 a 20 veces más. Esos son números gruesos que hay que aprender a manejar, aunque otros hagan los cálculos. Pero hay que aprender a manejar eso. Entonces, como dije de nuevo, lo saqué del libro de don Marcos, que es una joya, de don Marcos, que es una joya. Espero que todos lo busquen y lo lean, porque en el tema de agua potable y saneamiento, don Marcos, cerca de gente que sabía mucho de eso, fue atesorando información, hasta que luego, antes de morirse, la puso en esta joya. Recomiendo muy encarecidamente que todos leamos el libro de don Marcos Rodríguez. Pero bueno, los casos de la República Dominicana, como dijo nuestro presidente, vimos lo que pasa en noviembre, vimos lo que pasa en los mayos. Mayo, noviembre, se discute la cosa entre qué mes llueve más, si mayo o noviembre, pero hoy en día hay unas lluvias muy fuertes en cortos tiempos, pero cada vez que pasa esto, vemos esto en la prensa. Vemos en la prensa los presidentes hablando, diciendo que nadie ha hecho esto, es una gran inversión, se ha tardado mucho. Eso no es un problema de nosotros solos, Almanzar, es un problema de todos los países subdesarrollados, donde el dinero no da para hacer las obras que hacen los países avanzados. ¿Qué hacen los países avanzados? Huáscar, que conmigo está en INAPA, lo sabe. Los países avanzados gastan $40 por persona y por año. Los 3 sistemas. Para darle mantenimiento, Gómez, que tanto falta te hace en San Pedro. Para cuidar las nuevas inversiones, comprar aditamentos, cloro, cal, sulfato de aluminio, sulfato férrico a veces sulfato de cobre cuando hay alga. O sea, todas estas cosas valen plata. Entonces, en esos países avanzados se cobra lo que es, don Julio,
Pero también se invierte $40 por persona y por año, todo el tiempo. Entonces, revisen ustedes, en el libro de Don Marcos, está también lo que se ha invertido en los últimos 15 años. Y no son números cercanos a eso, son números de la mitad. Entonces, por eso explica las cosas que nos pasan. Porque muchas veces nos dice la esposa, el amigo, pero tú eres ingeniero, ¿y por qué quieres un alcantarillado? Ajá. El alcantarillado pluvial de Santo Domingo, al día de hoy, hacerlo convencionalmente, cuesta unos 1.400 millones de dólares. Y hay que romper la ciudad, 8 o 9 años. ¿Quién tiene capital político para hacer eso? Y el capital monetario, para hacerlo tranquilamente. Yo pienso que es un punto muy difícil. Y lo vamos a ver hoy. Y por lo tanto, queremos plantear otras rutas de mejoramiento que sí son viables. Y vemos eso, vemos los carros inundados, vemos carros flotando, lo vimos en la Isabel Aguiar, aquí en ese noviembre que mencionó el señor presidente del CODIA, ¿ok? Vemos atascos del tráfico en un país donde la gente no respeta los semáforos, donde hay 3 millones de motores, donde la gente se pasa en rojo, donde anda sin casco, donde ir en contravía en un motor es nada, donde ir en la autopista Duarte, una carretera de 150.000, 200.000 vehículos por día, tú ves una gente que viene al revés de ti en un motor. Entonces, en este país hay que tener mucho cuidado con pensar que uno tiene soluciones tipo chasquido de dedo. No hay. Hay que educar mucho. Hay que educar a los políticos también, para que busquen la plata que se necesita. Usted fue director de 2 instituciones y cuando usted iba a los políticos le decían, mucho, pero es demasiado dinero. Mira a ver qué tú puedes hacer con esto. Entonces, realmente tenemos que saber que debemos atacar esto. Y hay planes maestros, no hay planes maestros, mentira. Hay muchísimos planes maestros, pero yo quiero mencionar los 2 más importantes. Y me perdonan, yo sé que aquí hay mucha gente de mi edad, un poco más que yo, que sabe de muchos planes maestros. No mencionaste tal. Óyeme, lo más importante fue uno que se hizo en el 1969, cuando ese señor que me dijo, no me mencione, pero es mi papá, Julio Suero, era director de ingeniería de INAPA y era director Fran Piñero. Él mandó a hacer el plan maestro de tuberías de Santo Domingo. Santo Domingo pertenecía a INAPA también. Todo el país pertenecía a INAPA. INAPA es el abuelo de todas las coras. El papá de todas las coras. Y el abuelo de Corabo. Porque Corabo salió de la CAS. Pero después todas las coras salieron, la CAS, Corazán, Coraplata, salieron de INAPA, que es un instituto. Entonces, INAPA es el abuelo de Corabo. Pero bueno, ese plan maestro que él mandó a hacer con la compañía de New Jersey, de Nueva York, Hydrotechnic, lo hicieron y cogieron la capital entera. Hicieron calle por calle tubería de agua residual, calle por calle lo que daba pluvial. Pluvial no da en todas las calles. Esto es importante, que todo el mundo lo sepa y que la gente lo sepa de la calle. Pluvial da ¿dónde? Donde la capacidad de las cunetas no puede con el agua normativa. Entonces dice, bueno, ya, tenemos aquí un ancho mojado de 2 o 3 metros, que dice la norma, ya sobrepasa, vamos para abajo. Y entonces uno se va a un sistema de evacuación soterrado que la tecnología romana y babilónica convencional lo llevaba a los cuerpos de agua. Pero uno ponía 100.000 esclavos a cavar y no pasaba nada, ¿no entiendes? Ahora mismo la cosa es diferente, ¿ok? Entonces, ese plan maestro, vamos a darle copia a todos los que lo quieran. En el listado, son 2 tomos, entonces, con plano y todo. Ese plan maestro no es una tontería. Ay, eso tiene 50 y pico de años. ¿Y qué? Las calles están ahí, han hecho edificios, han cambiado el uso consultivo de las áreas, pero al final, esa información vale mucho. Entonces, esa información varias veces fue trabajada por compañías que dieron servicio a los gobiernos pasados, o los gobiernos que han pasado, es la versión correcta, y dio como resultado un plan maestro que se hizo para la COPC, que ya no existe, hoy en día es la MOPC. En esa época, la Secretaría de Estado de las Públicas Comunicaciones mandó a la compañía Audin Latinoamericana
la compañía inglesa Watson y la compañía dominicana ISCO. ISCO era Diógenes, ¿verdad? El mejor ingeniero dominicano en drenaje sanitario y pluvial, Diógenes Ramírez, en paz descanse. Entonces, hicieron un plan maestro que tiene muchísimos tomos, yo lo conseguí donde la profesora Magda Duarte, y está a la disposición de ustedes. Se lo mandé al BID, porque yo pienso ya, de verdad, de corazón, y alguien me dijo al principio, tenemos que comenzar a compartir cosas del bien común, porque a veces nos ponemos celosos si un ingeniero da una opinión de una losa de uno. Esta obra es mía. Pero estas son cosas del bien común, de la vida de nuestros nietos, nuestros hijos, ¿ah? De cosas que debemos hacer bien en los ayuntamientos, aunque al final vamos a ver una idea que hay, de que algún día los alcantarillados vayan a las Coras y a INAPA. ¿Sabes por qué? Porque en los ayuntamientos, tú estás ahora ya recién elegido, hay gente que va a entender, pero no es verdad que van a saber más que la gente que ha echado los dientes en INAPA y en las Coras. Entonces, realmente ese es un punto que luego vamos a matizar al final. Pero estos dos estudios maestros son los más importantes. El primero, en el 69, ordenado por INAPA, pero no se ejecutó una tubería de esa, porque era mucha plata, y entonces ya se veía el caso de crear la CAS. Entonces apareció la CAS 73-74, ¿verdad que sí? Y entonces ese plan maestro pasó a la CAS. La CAS dijo, yo no puedo con los dos alcantarillados, y INAPA tampoco. Entonces soltaron los alcantarillados pluviales a los ayuntamientos y obras públicas. Y ahí estamos, donde estamos ahora. Pero, importante, la CAS tiene un levantamiento topográfico perfecto que hizo para el plan maestro de Hansen and Sawyer. Ese plan gran levantamiento tiene un detalle impresionante que puede ser usado para un reacomodo de estos diseños. Están hechos todos los diseños, los prediseños. Al final, no hay cosas muy difíciles en alcantarillado. Es topografía, respetar pendientes, respetar cosas existentes, pero lo van a tener en este listado que ustedes están puestos ahí. Yo les prometo a todos en sus mails toda la información, planos de invernales, fotos, ecuaciones, todo. Y todo estos problemas maestros que deben ser todos rumiados. Esa palabra le gusta mucho a un pastor. No solamente es estudiarlo. Los rumiantes comen, luego vomitan y comen de nuevo. Eso hay que hacerlo así. Porque es mucha plata. Es mucha plata, es mucho dinero. Pero aparte de mucho dinero, señores, imagínense las implicaciones que tiene romper una ciudad. En la dirección pasada de la CAS, rompimos 2 calles. Óyeme, y nadie podía dormir. 2 calles, 5 kilómetros. La Bolívar y nadie podía dormir. La gente llamando, cierren eso, no prueben. Los tuve que probarlo. Entonces, al final, créanme que el problemita no es pequeño. No es pequeño. Entonces, les prometo estos 2 estudios. Ahora, yo quiero, sin ofenderlo a ustedes, revisar rápidamente los conceptos que usamos todo el mundo. Ahora acabo de ver al profesor Leonardo Pérez. O sea, lo mismo que decimos en todas las universidades, en todas se dice lo mismo. UAS, Ucamaima, UNFU, en todas decimos lo mismo. El drenaje urbano puede ser manejado todo con el método de Lloyd and Davis. La gente dice método racional, pero el método racional fue un nombre que se inventaron los americanos. Pero el nombre original es Inglaterra. Era Lloyd and Davis. Ese método aplica para áreas hasta de 10 hectáreas. Y después tú puedes coger sectores. El Naco tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro. El Luperón tiene 1.2 por 1.2. Entonces, al final, es aplicable el método de Lloyd Davis o método racional en ciudades. Ahora, hay que tener un detalle, que aquí los ingenieros, agrimensores, topógrafos, arquitectos, tenemos que aprender a respetar. Y vamos a verlo ahora, cómo diseñan en Estados Unidos. Y van a ver que allá a nadie se le ocurre hablar de Baden. Vamos a llegar en ese momento a eso. Ahora, ¿qué es el drenaje pluvial? Es muy sencillo. Uno presume que hay una lluvia. Esto fue lo mismo que dimos, Frank, hace 44 años. Nos lo dio Magda Duarte. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué nos dijo? Hay una lluvia. Esa lluvia es una precipitación sobre una cuenca. Esa cuenca tiene una evapotranspiración, tiene una infiltración, agua que se va para abajo, que en grandes aguaceros va disminuyendo porque el terreno está saturado y aunque drena mucho menos hacia abajo.
una retención. Si hay charcos, esa agua no corre, está encharcada y es una especie de retención. Y todo eso da como resultado Q, que es el flujo. Entonces, que estudiamos. Al final, en toda lluvia se produce, ¿verdad? Comienza la lluvia sobre una cuenca y al principio, que está lloviendo durísimo, aporta el área 1. Sigue lloviendo, está aportando el área 2 a la 1. Sigue lloviendo a la 3 y al final, hasta que pueda aportar todo. Aunque caiga en un aguacero inmenso, está cayendo 100 milímetros por hora. 5 minutos. Si esta área entera aporta, me fui. Si esta área entera aporta en 30 minutos, si en 5 minutos caen 100 milímetros, tú no te vas a dar cuenta, porque hay agua que está por aquí atrás, que va a llegar retardada aquí. Se llama el tiempo de penetración. Y todos hacen el tiempo de penetración. Entonces aquí pongo, esto es sacado humildemente de la cátedra a los estudiantes de grado. Entonces, al final tenemos un tiempo de penetración, que es el tiempo que tarda la gota en llegar del lugar más remoto al punto de estudio, un tiempo de conducción, que es escorrentía soterrada, la gota o el agua en el ducto, y un tiempo de concentración, que es la suma de los dos. Ahora, al final, lo que vimos todos en la universidad es que nos apoyamos en una curva intensidad, frecuencia, duración. Esa curva, ¿ok? Tiene una familia de curvas que son asintóticas hacia cero y que tienen 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Al final, las normas dominicanas te obligan a diseñar para 5 años de tiempo de retorno. Los planes maestros están hechos para 5 años, pero cuidado, si viene una lluvia de cada 10 años, va a subir el agua. Es un disparate. No, mentira. El diseñador eligió 5 años y eligió que haya un pequeño charco en la lluvia de 10. Que el charco sea un chin más grande si la lluvia viene de 20 años. Y vamos a hablar ahorita de algo que se va a dar risa a ustedes, pero están haciendo el método, yo estudié, están haciendo semáforos de inundaciones. ¿Y qué son los semáforos de inundaciones? Ponen un mojón de concreto pintado de colores. Cuando tú estás en verde, tú ves el charco de agua, pero si estás en verde, tú puedes pasar. Hay lo que son 20 25 centímetros. Si está en amarillo, pasa por los espacios, porque si chapotea, le puede caer al carburador. Si está en rojo, no te metas ahí. Los jóvenes no saben, los que tenemos mi edad, yo tengo 74 años, es mi edad, que vimos una familia que alquiló un carro en el aeropuerto de las Américas, vinieron para acá, la teniente Amado pasaba por debajo de la Duarte, se dañaron la bomba, se ahogaron todos. En la Peña Valle, perdón, en la Peña Valle. Entonces, el 27 de febrero, exactamente, con teniente Amado pasaba por abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera un semáforo de inundaciones, tú ves las cosas brillantes, no te metas ahí. Pero yo dije, un charquito, muerto todo. Se trancaron la ventana, muerta la mamá, los hijos, esposa. Entonces, sencillamente, vamos a ver cosas como esta que nos pueden dar risa, pero son aplicables en países como nosotros, que no podemos buscar los 1.400 millones de dólares. Mira lo que pasó hace poco con una posible reforma fiscal y la gente, todo el mundo se puso así. Entonces, buscar 1.400 millones de dólares para meterse a Santo Domingo, donde faltan escuelas, faltan hospitales, faltan carreteras, faltan miles de cosas. Señores, hay que arroparse hasta donde la sábana da. Pero bueno, en ese repaso de las cosas básicas, que lo voy a hacer muy rápido, lo que hacemos es que sacamos un coeficiente de escorrentía proporcional a las áreas usadas, al tipo de uso, si hay pavimento, si hay concreto. Nada de esto es difícil. Ahora, en aquella época, en el estudio que hizo INAPA, se llegó a esta gráfica, que sigue siendo la misma que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente midiendo, pero hay poca gente compartiendo la información. Esa información estaba en el estudio. La gráfica de intensidad, frecuencia, duración para Santo Domingo. Y en esa gráfica vemos, por ejemplo, el caso típico, aquí veo Infante, que usamos todos los días los diseños Infante. Usamos 15 minutos con 5 años y nos da 4 pulgadas, que son 100 milímetros. ¿Ahora qué pasa? Dice, pero vaya, está loco, porque en estos días llovió 40 y no todo. Sí, por las cosas que vamos a ver hoy, que están mal hechas, que nosotros como colegio tenemos que comenzar a pelear para que sea mejor. Lo vamos a ver, En toda la parte pluvial urbana usamos Manning, 20 Show, ahí no hay problema ninguno, porque son básicamente, lo que hacemos es que
que esta tabla se ve poco, pero es muy importante. Esta tabla está en la normativa de la CAS, la cual hice yo en el año 1986 cuando llegué de México. Y todavía está vigente. Entonces, en esta normativa, cada calle, su ancho de calle, tiene un valor de B, un valor que te permite inundar a cada lado. Entonces, pero tú dices, pero eso aquí no se aplica, porque cuando llueve tú ves el agua, del agua al lado, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Nosotros tenemos la solución, nosotros, protestando. Vamos a ver por qué. Bueno, todo el mundo sabe que lo que expliqué ahorita, o sea, cuando tú comienzas una lluvia, si la lluvia es pequeña con respecto al tiempo del área de aporte, tú ves un caudal de esta altura. Pero si llueve el doble, en vez de 5 minutos, 10 minutos, el caudal es más. Si llueve 15 minutos es más. Pero si 15 minutos es el tiempo que usa el área entera, si llueve 20 duro, no va a subir más el caudal, porque ya llega a un tope. Y eso se debe a que la curva es asintótica, hacia el lado derecho, y entonces sencillamente grandes lluvias se dan en periodos cortos. Por cierto, todo el mundo dice periodos de tiempo. Todos los periodos son de tiempo. Se dice periodos cortos. La gente dice en un periodo de 3 meses. En un periodo de tiempo de 3 meses. Mal dicho. Es en un periodo de 3 meses. Porque todos los periodos son de tiempo. Entonces van a tener en sus apuntes la parte pluvial que establecimos en la CAS, que está bien. La norma de INAPA está buenísima también. ¿Dónde está Leo? Están buenísimas, pero tiene más de 40 gráficas. Una gráfica para Bonao, para La Vega. Esa norma está muy completa. También la voy a poner en el drive, para que tenga la de INAPA y la de la CAS. Pero la de INAPA, que Leo trabajó en esa, está bien hecha, con muchos detalles, porque son muchas ciudades. Pero es importante de que ustedes repasen estas normas, porque muchas cosas las estamos haciendo mal. Vamos a ver ahora cuando revisemos los detalles. Lo mismo tiene los coeficientes, el método de Lloyd Davis. Ahí falta una O, ahí me faltó una O, aquí, ahí faltó, ok, ahí faltó una O, el Lloyd Davis, inglés. Entonces, luego aquí hay que borrar que ya no hay tubería de asbesto cemento. Exacto. Entonces es importante esto. He oído a muchos ingenieros en INAPA hablando de velocidades del punto 6 en alcantarillado pluvial. No, punto 6, que es un valor no inventado. Los americanos lo cogieron porque son 2 pies por segundo. 2 pies por segundo es punto 6. Y para la parte pluvial, la velocidad mínima va a llegar a 0 un día. ¿Por qué? Porque cuando la lluvia pasa, que el agua va decayendo, llega a haber arena, porque, o sea, hay mucha sedimentación siempre en las tuberías pluviales. ¿Por qué? Porque aunque tú quieras, vas a tener velocidades de 0 al final. ¿Cuándo? Cuando se termina la lluvia y pasa el histograma de flujo. Entonces ahí los americanos se inventaron, en vez de 2 pies por segundo, que son 0.6, 2.5 pies, que son 0.75 metros por segundo. Que eso relevanta, en el siguiente aguantero, relevanta las partículas y evita mantenimiento muy costoso. Entonces, pero aquí que vamos a lo grande. Yo, de maldad, traje estas hojas. Yo sé que para ustedes es iba a decir una mala palabra, no lo voy a decir. Es terrible. Besa, una tablita de esa. Ahora, ¿qué pasa? Yo, cuando bajé de México, en el 86, junto con Manuel Infante, dijimos, ¿qué le vamos a poner a los ingenieros promotores como caudal de infiltración en los filtrantes? Y me dijo, Bachá, vamos a poner 350 litros por segundo. Digo, coño, Infante, eso es mucho. No. Yo le llamé a don Emilio, llamé a Cao Miranda, la gente que está muerta ya, y me dijeron, oye, ven, 300, 350. Entonces yo metí 350. Hoy en día pido perdón por eso, me arrepiento. ¿Por qué? En la Luperón, el estudio que se hizo para obras públicas en el año 2000, cogieron todos los filtrantes que habían, que son de 8 a 12 pulgadas, y todos daban de 5 a 30 litros por segundo. Y por eso es que salen los charcos. ¿Por qué? Porque tú dirás, pero ¿y por qué Bachá? No, es que hay que hacer un alcantarillado pluvial hasta el malecón. Sí, pero si el caudal aquí es 300, que hay que meter para abajo, y tú pones un filtrante que da 30, se vaya el agua. Mentiras, se va a acumular hasta que pase el aguacero y después se vaya al paso. Y a las 3 horas ya el agua se fue. Entonces, hay que comenzar a exigir normativamente, H, gracias por venir, hay que comenzar a exigir por normas
que probemos una parte de los filtrantes que se hagan. Yo sé que esto es nuevo, don Julio, yo sé que a veces uno es reticente a que esta idea nueva, pero hay que probar los filtrantes. Infante me probó lo que me hizo en San Pedro. ¿A ti? Fue Infante. Entonces, ¿cuántos días? Me dijo, Bachá, no pienses más de 30, 20, 28 o 30. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Estamos haciendo el diseño. Le dije, ahí va, rediseña considerando esto que Infante me dio. Y hay que seguir haciendo más en la zona colindante. Porque al final, el diseñador que estaba en INAPA estaba asumiendo 300 litros. Y entonces, el charco y el agua se va, pero lentamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ayuntamiento, hay que obligar a que, estoy hablando con Cristian de allá y con Patricia, hay que obligar a las pruebas en los filtrantes. Entonces, ¿qué hacemos los ingenieros sanitarios? Es facilísimo. Cogemos un área, una impermeabilidad, metemos una lluvia, y ¿sabe cuánto le metemos? 100 milímetros, lo vimos ahí ahorita. Debería dar, si el filtrante está bien. Pero si el filtrante, lo que puede con 50 litros por segundo, y ahí llegan 350, faltan 7 filtrantes. Ahí. Entonces, eso hay que revisarlo y pedir, deberán probarse siempre. Entonces, hoy en día, en el mundo desarrollado, están hablando de sistemas pluviales sostenibles. Y sistemas pluviales sostenibles es tanque de tormenta. El hijo de Gianilda Vázquez me dijo, ingeniero, aquí en Miami no estamos ni llegando a los laguitos, estamos haciendo drenaje franceses, pero eso es mucho dinero. Resulta que aquí H lo tiene, que yo le pedí que vinieran hoy. Tiene un sistema de subsuperficial, donde tú haces unas bóvedas prefabricadas de plástico. Oye, mira, y al final tú tienes, llovió, y ahí llegó de golpe en una hora, llegaron 2.500 milímetros, 3.000 milímetros a esa esquina. Entonces tú, eso va para abajo. Entonces, después del pasito, se va infiltrando. Entonces, eso, allá voy a colgar también un libro de tanque de tormenta español, que son 120 páginas. Se lee en un ratito. Eso lo diseña quien sea. Eso es facilísimo. No hay nada complicado en eso. Ahora, hay que tener el coraje y la fuerza política. Decía Ferry Geyer que esta rama de la ingeniería es también fuerza política. Convencer a los políticos de las cosas que hay que hacer. En muchos sitios de eso hay que agarrar solares y decir, mira, lo siento, hay un tanque de tormenta. También se pueden aprovechar las áreas verdes. Pero, te puse esto aquí, Che, con tu permiso. Entonces, ¿qué? Es un sistema de unas bóvedas que vienen, las colocas, le pones al lado, haces una excavación, la calle está aquí arriba, ahí arriba está la calle. Todo está enterrado. Entonces, todo esto está vacío aquí adentro, ¿ok? Y esto es gravilla. Cuando terminas esto aquí arriba, haces una zona verde, y tienes una conducción, y tienes una bóveda, se llama StoreTech, tecnología de tu lluvia, de tormenta. Entonces, tiene los terminales, los CAP, los terminales, ¿ok? Detalles de ingeniería. O sea, aquí no hay perdedera. Aquí arriba está la zona verde, esto está enterrado, y el volumen que cabe entre esta piedra y esta zona vacía adentro se encarga de tu charco que estaba allá arriba, ahora va a estar enterrado y va a ir lentamente al acuífero. Están en Miami haciendo eso por todo. Y quiero que tengan, a todos les voy a mandar, todo que esté anotado, les voy a mandar toda la información. Normas dominicanas, INAPA, CAS, normas de Miami-Dade County, para que vean esto, normas de España, normas de Venezuela y la mexicana donde yo estudié. Entonces, vamos a hablar de este tema. H tiene una argumentación para el país, y yo he querido plantearle a INAPA, hagamos un pequeño modelo. ¿Para qué? Porque de verdad, o sea, ir a soluciones. Ahorita mencioné el número de maldad, los 1.400 millones de dólares. Y reto a quien sea, a que me digan cuánto es. El número es un ballpark estimated. Los americanos hacen estimados gruesos. O sea, una casa, tú dices, bueno, ¿cuánto es? Hay que pensar en $600 metro cuadrado, 700. Profe, hay que pensar siempre en un estimado grueso que después depende de los planos, el detalle, la mecánica del suelo. Pero ese estimado anda por ahí. Y la cantidad pluvial de Santo Domingo cuesta 1.400 millones de dólares. Sí, una tubería de un diámetro gigante, ¿ok? Con una parte para agua residual, ¿ok? En mínimos. Un alcantarillado combinado que se usó en Nueva York, que ya no se usan.
Están prohibidos en muchos países. Pero hay partes de París y Nueva York y Boston que tienen alcantarillado combinado, que son terribles. Porque entonces hay que ser un ingenierazo, porque cuando llueve hay que tener unos vertedores de masía. Y entonces la planta la lava, se lleva la bacteria. Es un desastre. Lo mejor es separar los alcantarillados, como usted nos enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Esto cuesta todos los millones del mundo más 20 pesos. Y luego el mantenimiento era para poder meter vehículos ahí adentro. ¿Ok? Entonces, la capital, señores, en el caso de Santo Domingo y gran parte de nuestro país, allá abajo, Infante, tú que eres experto en eso, es esto. ¿Ah? Allá abajo hay sitios donde hay cuerpos cavernosos gigantes. Hay una gran capacidad, pero tenemos que probar esos filtrantes. Porque no podemos asumir que encontramos una caverna. Hay que hacerlo bien hecho ingenierilmente. Entonces, y cuidado, y tenemos que todos medir. Yo mido, en mi humilde oficinita, yo mido. ¿Qué yo tengo? Una estación que cuesta $220. Se llama Accurite. Se escribe Accurite. Usted lo pide por Amazon, le dice al hijo, pídemelo. La pone en el techo de la casa, le mide viento, humedad, estima evaporación, la precipitación, y te la manda por el celular donde tú estés. Entonces, y esta pantalla está donde tú quieras, pero también en el celular, y tú se lo puedes dar a más gente para tener. Entonces, al final, el tema del filtrante, y vamos a verlo ahorita cuando veamos los detalles, sigo convencido de que hay que hacer mejores invernales, mejores filtrantes, probar más grandes y usar un buen factor de seguridad. Ahí me decían los profesores, Castillo Tío y Manda Duarte, Bachá, si te da 2.3 invernales, pon 3. Yo digo ahora, viendo la basura que arrojamos los dominicanos, que no es de ahora, tenemos 100 años en eso. La palabra, perdónenme, pido perdón, la palabra zafacón es una palabra dominicana, un dominicanismo inventado en 1916, cuando los dominicanos tiraban tanta basura que los gringos dijeron, esto es a safe can, una lata de seguridad. Y de safe can lo inventamos zafacón. Eso es así, lo pueden buscar en internet. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se puede tomar un filtrante como un permeámetro. Entonces, hacer una prueba con carga, como me hiciste allá, en San Pedro. Y entonces decir, ok, eso dio 30 litros por segundo. Ahora, diseñemos para que pueda irse a un caudal igual a eso o menor. Y si en vez de dar un filtrante da 3, hay que hacer 3 y espaciarlo. ¿No entiendes? Entonces, pero hay cosas terribles. Y qué bueno que aquí veo muchos ingenieros del tema de carretera. ¿Y cuál es? Señores, este país asfaltamos mal. Eso es increíble. ¿Qué hacemos nosotros? Le metemos asfalto sobre asfalto. Pero entonces, el ingeniero sanitario reduce el área. Entonces, miren lo que es. Ella me enseñó a mí a diseñar así. Que es un ancho B que lo dice la norma. Dice, la calle de 9 metros. Entonces, dale, inunda 3 metros. Pues dice, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser mal? Pues yo veo que está un charco. Pero claro, porque le meten ahí asfalto sobre asfalto y esa parte del triángulo se va. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua hace esto. Daña el contén, le pasa por encima el área verde, le pasa por encima. Miren este ingeniero. Es una foto que la tomé yo hace 3 días. El pie en el asfalto y en el contén al mismo nivel, casi al mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Diseñamos así y cuando llueve, cuando Obra Pública falta, o quien sea, asfalto sobre asfalto, esto se reduce y todo el agua va aquí arriba. Entonces está el charco arriba de la acera y entra también a los solares. Eso hay que pararlo, señores. ¿Y cómo lo hacen los países desarrollados? Levantan el asfalto en la esquina, aunque tú, por ejemplo, yo vengo de Panamá, estuve hace 5 años, estuve en Panamá trabajando, haciendo hospitales, tuve 2 años. Y en Panamá, ellos reasfaltan y ponen más arriba. Y la norma panameña permiten en asfalto un 3% lateral, el cross section, un 3%. En concreto, un 2%, porque es más fuerte el pavimento. Ahora, ellos hacen pavimento arriba de pavimento, en la corona. Ahora, en los lados, una recicladora. ¡Pam! Se paran aquí, en estos 220, 3 metros, entonces reciclan y entonces ponen el asfalto como estaba antes. Le meten AC30 o RC2, el aglutinante que estén usando. Y entonces, el problema se resuelve así. Entonces, nosotros necesitamos
vemos grandes defectos en los invernales. Ahí hay, para hacer una información que va a ser para todos ustedes, en AutoCAD y en AutoCivil 3D, para que lo cambien, lo agranden, hagan lo que ustedes quieran. Porque creo que nosotros debemos compartirlo todo. ¿Y qué pasa? Señores, los invernales que nosotros usamos tienen la cámara trampa de residuos muy chiquita. Y el dominicano tira mucha basura. Entonces, óyeme, un invernal de una parrilla, hay un detalle ahí, pero yo no lo hago. Yo puse un detalle. ¿Sabes por qué? Porque una parrilla con 3 funditas plásticas se tapó. En mi casa hay un invernal de 2 parrillas que alguien hizo hace 20 años. Y cuando llueve, yo tengo que salir en short a quitar funda plástica. Porque se suben 2 pies y pie y medio de agua. Entonces, tenemos que comenzar a tomar en cuenta esta realidad para hacer cámaras más grandes. Hay ausencia de vigas pantalla. Vamos a ver una viga pantalla que usa, eso no me inventé yo, eso lo copiamos de Miami. Ellos hacen una viga pantalla, entonces cuando viene el aguacero, la viga pantalla, los flotantes se quedan en la viga pantalla. El agua hace un sifón, se va, pero luego se va por un tubito de 2 pulgadas que está aquí abajo. Pero cuidado, ese tubito de 2 pulgadas también lo ponemos mal. ¿Por qué? Porque después que el agua llega al tubito, se queda un pozo de agua limpia. ¿Y esto le gusta a quién? A Aedes aegyptus, que significa, en latín, significa el molestoso de Egipto. Significa el molestoso de Egipto, Aedes aegyptus. Entonces, sencillamente les gusta el agua limpia. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Es sencillo, le ponen un lloradero, se llama en inglés un weeping hole. ¿Y qué es? Cogen un tubo de 10 pulgadas con una coa, hacen un hoyo de 3 pies para abajo, lo llenan de grava de 1,5 pulgadas y entonces el agua llora hacia abajo. A los 6 meses se tapa. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que taparlo. Entonces, porque no hay mantenimiento cero. Estoy convencido, después de caminar varios países trabajando, de ver fracaso, éxito, no le crean a nadie que diga, eso trabaja solo. Señores, hasta los sépticos hay que saberlo limpiar. Aquí no sabemos ni limpiar los sépticos. Los sépticos se limpian y no se dejan con cloro, se deja con una turrapita, para que eso sea el arranque de la nueva maduración. ¿Verdad que sí? Entonces no hay mantenimiento cero. Pero cuidado, los invernales presentan encharcamiento por falta de conexiones correctas, como lo vamos a ver en detalle. Pero los filtrantes deben perforarse siempre en 14 pulgadas y encamisarlo en 12. Lo mínimo. A menos que te pidan más grande. Como tú me dijiste, que te pidieron la gente de la zona de las Américas. Te pidieron uno de 24. Entonces ahí hay un ingeniero consciente que sabe que necesita más capacidad de filtración. Pero si no, te dice, algo de 14 encamisado de 12, que por ahí se va todo. Mentira, no se va todo. Entonces, la mayoría de los invernales construidos se construyen, disponen de casa parrilla. Y ahí es la parte que yo he estado matizando durante el proceso. Tenemos que pensar en un factor de seguridad de 2. Confíen en mí, de 2. Pero además de eso, tenemos que poner parrilla en el piso de la plantilla del contain y parrillas en el contain, como hacen los norteamericanos. Pero además de eso, yo acabo de venir de Madrid y acabo de ver todo el pluvial donde yo estaba, en la zona de la Puerta de Alcalá. Y todo es con tapas que también filtran. ¿Por qué? Hay un gran aguacero. Vinieron 14 fundas que tiró alguien, tapó la rejilla, subió el agua 10 centímetros, llegó a registro. Que se vaya por el registro. ¿Y por qué no? Lo hacen ellos, no me lo inventé yo. Entonces, vamos a ver eso en detalle. Vamos a verlo. ¿Cómo son? Míralo aquí. O sea, usted tiene el invernal que está con una parrilla lateral, parrillas en el suelo, el filtrante, el lloradero, el whipping hole, ¿ok? En norma de Estados Unidos, del Miami-Dade County. Las tapas son tapas que filtran. Pero la gente dice, se roban la tapa. Vamos a ver qué es lo que hacen en España. En España la hacen con un gozne. Y la tapa abre y cierra con un gozne, con una llave tipo sensor. Y también se hacen de fibra. Pero de fibra, en grande aguacero y grande tormenta, a veces la levanta el agua. Pero también se hacen, Pero tenemos que una parrilla, 2 parrillas, 3 parrillas. La primera, la viga pantalla, muy importante, la viga pantalla. Entonces el agua llega por la tubería, llega por las parillas de contain, entonces el agua entra, hay una zona donde se queda mucha basura, luego pasa a la zona del filtrante, ¿ok? Y aquí está el tubito que baja todo el agua
que trabajó como trampa, pero después al final tú tienes esto. O sea, tienes, exacto, aquí. Tienes esto, o sea, tienes el whipping hole, porque esta agua se fue por aquí por el tubito. Cuando tú tienes el aguacero pasó, está lloviendo mucho, se llena esta cámara, el agua comienza a caer así, como un vertedero, por este vertedero que está aquí, y cuando se termina la lluvia, esta agua se sigue bajando, se va por aquí, pero cuando llega aquí queda un chin de agua aquí. Ese chin de agua ahí, que se vaya por ahí. Resultado, no charco, porque estamos el día entero por la radio y televisión, con los tapados y tanque untado. Pero cuidado, en esta capital hay más de 10.000 invernales. Yo te reto como ingeniero, arquitecto agrimensor, que hablen de tu casa. Y por mi madre que tienen agua acumulada. ¿Por qué? Porque no tienen los whipping holes. Vamos a copiar a los americanos que mandan cohetes fuera del sistema solar. No inventemos nosotros. Entonces, tres parrillas. Ahora, ¿cómo es el americano? ¿Cómo es el americano? Vamos a ver qué es el americano. Yo, en el año 1983, con Mario Solano, profesor suyo, que hizo supervisor de alcantarillado pluvial y sanitario de Ciudad México, el más grande del mundo, una ciudad con 24 millones de personas. Y ese profesor de nosotros fue el supervisor de eso. Y me dijo, Bachá, olvídate de tanto libro. Estudia el manual de la WPCF, Water Pollution Control. Va a estar en el panel. Va a estar subido al Drive. El manual de la Water Pollution Control Federation y el manual de la ASCE, American Society of Civil Engineering. Un manual donde el presidente actual es un dominicano que fue alumno mío, Fenioski Albemir Peña Mora. Él es primer presidente de la ACI que tiene fundado desde que este país es país. Es dominicano, doctor en ingeniería de la Universidad de Columbia y hoy en día es de los jefes del ayuntamiento de Nueva York. ¿Verdad que sí? Exactamente. Entonces, ese manual que hizo esas dos entidades, tiene, señores, esto, miren, fue hecho en el 69, pero es lo mismo porque los romanos lo hacían y no había charco y los mesopotamios. Entonces, vamos a hacerlo bien. ¿Y cómo es? Es sencillo. ¿Qué hacen ellos? Una curva. Ahora, en los países de ellos, el terreno vale mucho, entonces ellos usan 5 para residencial, 10 para comercial y zonas muy importantes le ponen 20 años de retorno. Eso hace que el caudal suba más y que la obra dé más cara. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo. ¿Y luego qué hacen ellos? Esto es importante. Y me perdonan que es algo tan sencillo. Ponen los invernales en toda la esquina. Ahora, los ingenieros aprendemos a que ponemos invernales donde la capacidad de la cuneta se sobrepasó. Ahora, ellos también aprendemos aquí, Alejandra, a hacer algo incorrecto. Cruzamos con badenes. Pero a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque el badén es tú en tu cara. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dio un invernal. Óyeme, no cruce el agua para allá. Déjame esa vaina. Listo. Entonces, ellos no les gustan los badenes. No les gustan los badenes. Yo planteo, y quiero predicar eso, que nos olvidemos de los badenes y que hagamos donde la capacidad de la cuneta se fue al máximo, pongamos el invernal con el fin que vaya. Entonces, aquí lo pueden ver. O sea, y también, macho, es lo que da en Inglaterra. Inglaterra también, tú estudiaste en Inglaterra, en Birmingham. Y allí en Inglaterra lo que hacen es que también usan el método de Lloyd Davis y hacen lo mismo. O sea, pero no les gusta yo no he ido a Inglaterra, pero no les gustan los badenes. Macho estudió en Birmingham, en hidráulica, hidrología. Entonces, ¿pero qué pasa? Hacer unos buenos perfiles. El perfil, aprendimos en la universidad, pero tú coges el perfil aquí. Y a veces en INAPA, me hacen un perfil con una cota de fondo. Ella me dijo a mí, no, si es sanitario, caída mínima 3 centímetros. Si es pluvial, caída mínima 5, a menos que tú lo calcules. Fue así. Por ahí. Entonces, y dibujan las tuberías incorrectamente. O sea, las tuberías en un perfil se ven como elipsoides, porque la escala está exagerada. ¿Ok? Pero luego, el manual de la WPCF plantea esto. Quiero pararme aquí un minuto. Ellos plantean que hay todas estas tomas, pero ellos recomiendan ¿cuál? La toma depressed, que significa deprimida, que tiene 1 pulgada, 3/4 pulgadas debajo de la plantilla del contén, y la toma que tiene las dos cosas. Una toma, un inlet at the side, una entrada al lado, y una entrada hacia abajo.
Pero cuidado, vamos a ver fotos ahora de cosas así. Y cuando estudié con la profesora, me dijo, Bachá, el ancho de la ranura no es a lo loco. Digo, ¿y por qué, profesora? Se llama agua, depende de la bicicleta. Si una bicicleta se cae, es una demanda al Estado. Entonces los norteamericanos hacen el ancho entre ranuras, que una bicicleta pueda pasar así, o que tenga piezas horizontales, para que no se caiga una persona. Si no, es una demanda que eso algún día viene para acá. Hay gente como yo que hace 60 años no oíamos cosas que oímos hoy en día. Entonces, esta es la toma que planteamos. ¿Okay? Entonces, estas fotos no son de Estados Unidos, son de Madrid. Todas las tapas pluviales, todas las tapas pluviales filtran. Todas las esquinas, ¿ok? Filtran. Y son un chisme anchas porque la bicicleta puede pasar de lado. Y son de metal, de hierro fundido. Pero ¿qué tienen ellos? Vamos aquí ahora, pararnos un segundo. Esta es la tapa que ellos hacen para Canal Isabel II, el pluvial de Madrid. Perdón, esa tapa de agua residual. Y lo ponen maciza para que no suban los olores. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un gozne aquí y aquí. Entonces, sencillamente llegan con una llavecita, tipo sensor, y nadie se roba la tapa. ¿Ok? Aquí tiene que haber consecuencias. Tiene que haber la famosa ley de agua que estamos todos esperando. Hay cosas como esta que parecen ventilación y no lo son. Eso frente a un corte fiel, cerca de la puerta de Alcalá, sencillamente. También el agua se va por ahí. Entonces, el profesor Leonardo Pérez me dio una foto. Yo quise añadirla aquí, Leo. En tu foto, mira ahí, por ejemplo, una calle con pavimento muy alto. ¿La ven? Vemos una calle donde la solución es un tipo cuneta semitriangular, trapezoidal. ¿Ok? Una solución en la cual se ve, el Mirador del Sur se ve correcta, pero aquí viene poca agua porque esta es la parte sur del Mirador del Sur, ¿verdad que sí? Pero cuando llueve, se ve así. Pero cuidado, necesitamos esta área de aquí. Sí o sí. Entonces, cuidado, hemos dañado parte de la capacidad del pluvial con los reasfaltados. Pero también tomé esta foto tuya, Leo, de aquí, de la zona verde. Esta zona verde que me permite, ¿qué cosa? Yo puedo tener ahí un sistema tipo el Storm de AT, ahí abajo. Entonces tengo su superficial, un sistema. Ahora, una parrilla, no me gusta hacerla. Dos parrillas, muy bien, pero no tiene la lateral. Y esa, que está bastante bien hecha, pero esa lateral que está ahí, óyeme, te hace falta. Esa lateral te hace falta. Igual la tapa, que también filtre, ¿ok? Aquí, eso se ve como en Estados Unidos, ¿verdad que sí? ¿Eso es Estados Unidos, Leo? Sí. En Estados Unidos, no hay verjas. Entonces, eso en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esta es una toma que se ve mucho en Miami, que es lateral y nada horizontal. Pero ¿qué pasa? En nuestro país pasan cosas parecidas a esta. La gente no limpia bien y entonces los aguaceros estudiando de 2 milímetros por hora es un aguacero, es una jarinita. De 2 a 8 es un aguacero mediano. De 8 a 12 es un aguacero un poquito fuerte. Ya por encima de eso ya se consideran torrenciales. ¿Sabes? Pero con cualquier aguacerito aquí te llegan el arrastre por la gran cantidad de basura que hay en las comunidades, ¿no? Vemos aquí otra, ese también tiende a taparse fácilmente, también se ve en Miami. Este se ve muy bien, pero es pequeño, ¿ok? Ahí las bicicletas no se caen, pero las bicicletas pasan en este sentido. Este se ve muy bien, tanto horizontal en la plantilla del contén como vertical. Aquí otro más, largo, tipo canaleta, que hace tanta falta en los soterrados, es hacer un buen sistema a la entrada, porque un día se va a dañar todo allá y va a querer meterse en el edificio. Entonces, proponemos drenaje superficial, factor de seguridad. ¿Y qué pasó? En un proyecto de nosotros, papá lo sabe, faltaban 20 días para que el presidente llegara. Y yo, increíble, no iba a estar listo porque nos pasó una gran inundación. Y yo le dije al director, tú me dejas a mí corregir esto, voy a poner un factor de seguridad de 2. Y hice esto. En el Arroyo Gurabo, en la entrada, habían 4 parrillas. Yo dije, yo lo voy a arreglar. Y el tubo que está ahí lo voy a poner
de 42 me da. Da 24, me importa. La gente tira mucha basura. Va de 42. Lo puse de 42 y puse el doble de parrilla. Quería hacerle la horizontal, quería hacerle esta, pero no pude porque ya era romper la losa. Y me dijeron, oye, el director te quiere cortar la cabeza y tú sigues así. Pero al final hicimos esto hace año y medio y jamás ha vuelto a haber un charco. Jamás. Entonces, no se rían de mí. Esto es sacado de la autoridad de acueducto de Monterrey. Hacen semáforos de inundaciones. ¿Y qué es eso? Es sencillo. Es una pieza, un mojón topográfico que tiene una raya verde, una amarilla, una roja, y entonces cuando tú vas, aquí están, tú puedes pasar despacio, y entonces tú ves una cosa como esta. Es un paso de nivel. Aquí tenemos más de 25 pasos de niveles que se inundan. En lo que tú resuelves, mejores filtrantes, sistema de drenaje, inventa 1000 cosas. Una cosa como esta puede salvar vidas, lo aseguro. Al final, esto es sacado de las normas de Miami-Dade County, que me la mandó el hijo de Yanilda Vázquez, que es sobrino de una gran amiga mía y de mi esposa. Gracias por venir. Y me dijo, ingeniero, aquí estamos haciendo todo con lloraderos y todo con drenaje francés inverso, ¿no? En vez de tú recoger agua, tú inyectas, ¿ok? Y van a tener eso. Y al final, una reflexión. Estas cosas, el pluvial no está funcionando. Hay que revisar algún día si es todo unificado, que puede ayudar a que haya una autoridad que rija la rectoría del tema agua potable, saneamiento. Drenaje pluvial, también saneamiento. Muchas gracias.